Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz el doctor Hugues Kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE, en el que siempre, y lo digo públicamente, hemos encontrado una apertura, pero también opiniones muy sensatas sobre lo que ocurre con el propio INE y esta relación ríspida con el gobierno federal. ¿Cuál es su opinión, doctor? Gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Rocha. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación en la que luego del pronunciamiento del propio presidente López Obrador, en el sentido de que no estaba de acuerdo con estas investigaciones sobre los consejeros, el señor diputado Gutiérrez Luna dice que ha retirado pues esta acusación, pero que se sigue persiguiendo o se sigue investigando a los consejeros a través del Ministerio Público de la Fiscalía? ¿Cuál es su opinión de que se esté investigando a sus colegas, doctor? Me parece un gran despropósito. Esto avanza por un camino de represión judicial que este país no veía hace muchos, pero de verdad que muchos años. A mí, lo digo con toda franqueza, me remite a los años 60 y a las persecuciones vacuas por el delito de disolución social. No es posible que a un grupo de consejeros se les persiga por el ejercicio de sus funciones y por haber votado dentro de sus facultades. Esto equivale a que si la Corte concede un amparo contra alguna ley aprobada por el Congreso, los diputados que votaron a favor fueran sujetos de persecución por el delito de coalición de servidores públicos. Esto se adereza con el hecho de que el diputado Gutiérrez Luna declaró haberse desistido, lo cual tiene dos problemas. El primero, que de una denuncia así nadie se puede desistir. Son delitos que se persiguen de oficio y que quien diga, quien denuncia, después de haberlo hecho, es absolutamente irrelevante para el curso que sigue esta acción jurídica. Adicionalmente, hay que decir que el diputado jamás ha exhibido ningún tipo de documento en el cual se haya dirigido a la Fiscalía solicitando o manifestando su desistimiento de la denuncia presentada. Ahora, esto revela una actitud general de rechazo, de acoso de parte del gobierno federal, de los legisladores morenistas y de otros funcionarios en contra del INE, que han llevado incluso a la jefa de gobierno a hablar de este asunto, que a mí no me parece anecdótico, me parece revelador de algo que ya es así como una obsesión, este asunto de los perros, y decir que el INE desperdicia dinero para las mascotas de los consejeros y los funcionarios del INE, cuando ya se ha salido a declarar que esto pues es para alimentar a los perros que se utilizan ahí como perros de vigía en el propio INE, doctor. Sí, a ver, empiezo por el final, porque sí me parece una declaración absolutamente desproporcionada. Decir que el instituto compra croquetas para las mascotas de los consejeros, digo, a mí en 18 meses no me he comprado una croqueta para mi gato, es tan desproporcionado como si yo leyera el presupuesto de la Ciudad de México y declarara que el gobierno de la Ciudad de México le paga la alimentación de sus caballos y las cuadras a los funcionarios del gobierno y a sus juniors. Es decir, si uno lee que un gobierno gasta en caballos, habrá que tomarse la molestia de averiguar de qué se trata. Lo mismo que si una entidad alimenta perros, habrá que averiguar de qué se trata. Sí hay una actitud de confrontación desmedida que ha decidido ignorar la realidad en muchos casos, como es como la petición de cancelar las rentas que paga el INE y de las que se sostienen los más de 700 módulos que atienden a los ciudadanos para darles su credencial de elector. Pero creo que el asunto de la demanda judicial va más allá. Sí. Yo he sido muy crítico en mis tiempos de ciudadano sin función pública del presidente López Obrador, pero desde mi visión más crítica del presidente siempre manifesté que la represión jamás ha sido un instrumento en manos de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que estos funcionarios están haciendo, específicamente Gutiérrez Luna, es buscar abrir un expediente represivo que, reitero, nunca ha sido el tono del ejercicio del poder del presidente. Y me preocupa mucho que en el gobierno, más allá de las manifestaciones del propio presidente de la República, haya una intención de recurrir directamente
directamente a la mano dura en contra de enemigos reales o imaginarios, porque el INE es un enemigo imaginario. Doctor, dos preguntas finales. El gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó un plan de austeridad. Dice que a través de ahorros de celulares, sueldos, fideicomisos, etcétera, el INE puede obtener 2.972 millones para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. ¿Usted cree, y el INE sigue diciendo que no puede tomar dinero, por ejemplo, de los fideicomisos y que no es tan sencillo el recorte, ¿usted cree que puede haber una opinión o encontrar un centro sensato para resolver este nudo gordiano de los recursos para llevar a cabo la revocación de mandato? Sí, claro. Ahí es que además no hay nada que descubrir en la legislación mexicana. Ante un diferendo como el que tenemos con el gobierno federal, lo que corresponde a las partes que tengan el conflicto, como hemos sido nosotros, recurrir al Poder Judicial. Es decir, si al gobierno federal no le gusta cómo el INE ejerce su presupuesto, no puede recurrir simplemente al estrangulamiento económico y decir, te estrangulo y ahora haces lo que yo te ordeno. Tiene que recurrir a una autoridad judicial que decidirá qué es lo que es pertinente y qué no. ¿Algún otro aspecto del que no le haya preguntado sobre la actual situación en esta relación que, pues ya decíamos, por señalar lo menos, que es pública y notoria, como muy ríspida, muy tensa entre el gobierno federal, los simpatizantes de Morena, legisladores, en fin, frente al INE, doctor? Pues yo solo quisiera destacar que durante al menos 24 años, 26 ya, el INE como autoridad independiente ha proporcionado un servicio de una calidad democrática indiscutible a este país, y que en ese sentido insistir en su acoso no sirve a la democracia, sino por el contrario. Una autoridad democrática, partidos que compiten en democracia, requieren de una autoridad independiente, y esto ha sido así siempre. Dentro de las muchas acusaciones que se le han hecho al instituto, jamás se ha podido fundar ninguna de la que se pueda derivar que el INE ha faltado en su tarea de proporcionar elecciones limpias, elecciones íntegras y elecciones donde los votos se cuenten de manera auténtica. No tiene sentido político, pero mucho menos sentido democrático, intentar la demolición de la autoridad electoral. Doctor Hug Kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE, le reconozco una vez más su apertura, su disposición siempre para estar con nosotros, y también le reitero que por iniciativa suya, cuando lo disponga este espacio, se quedará siempre abierto. Se lo agradezco mucho, señor Rocha, y especialmente le agradezco permitirme acceder a su auditorio. Muy buen día, gracias a usted por su confianza, doctor. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.